Eh, Uno siempre se emociona porque en el Ecuador hay una gran vacío en literatura del derecho penal y en todas las áreas, ¿no? Claro que tenemos libros tradicionales, clásicos, por ejemplo, de autores ecuatorianos de derecho penal, ¿no es cierto? El doctor Ernesto Albán, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, Jorge Rengel, Luis Cañar, algunos más actores que el doctor Sergio Páez Olmedo, pero creo que hay que ir actualizando la teoría del delito, ¿no? Porque son autores que escribieron en su momento oportuno y que tenemos una memoria, pero realmente nos falta seguir profundizando, y cuando uno acude a un máster, el objetivo del máster no es para un concurso, porque muchos tienen ese criterio. Cuando uno asiste a un máster es justamente para llenar, digamos, el objetivo de un máster es profundizar el conocimiento en una línea de pensamiento. Lenin, al asistir al Externado de Colombia, lo que pretendió justamente es profundizar en el derecho penal y recibiendo información de primera mano de autores de calidad. El doctor Miguel Córdoba fue mi docente cuando hubo aquí la maestría de Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador y me dio la materia de tentativa. Tuve el honor de que sea mi profesor. Y el libro de él, de tentativa, es un libro tan sencillo pero tan profundo que nos ayuda a entender esa institución jurídica. Yo lo recomiendo y siempre me sirve para mis defensas, doctor. Usted siempre ha llenado esas inquietudes que uno tiene. Bien, cuando yo leo el título de la obra, y agradezco también a la universidad, a la UDLA, porque la UDLA fui yo aquí docente 7 años, ¿verdad? En el 2006 hasta el 2013, y de ahí me pasé a ser profesor de la Universidad Central titular. Entonces yo también, cuando regreso a la Universidad de las Américas, aquí estudiaron mis 2 hijos, está estudiando mi hija medicina, entonces yo también tengo un afecto hacia esta universidad. Y vivo cerca, ¿no? Entonces me parece que es cómodo para mí, ¿no? Como me decían los estudiantes, doctor, usted viene con pijama, ¿no? Porque claro, bajaba a las 7 de la mañana o venía en la tarde, en la noche, yo daba clases, a mí me ponían los horarios, me ponían de 7 a 10 de la noche, ¿verdad? ¿No? Entonces eran horarios para crear el divorcio, ¿no? Entonces, sí, es complejo, ¿verdad? ¿No? Bueno, cuando les digo que vuelvo al tema, y veo 2 ámbitos de investigación, la teoría del delito y la diversidad cultural. Y cuando uno analiza, voy a tratar de analizar el segundo ámbito, que es la diversidad cultural. Lenin tiene justamente en su primera parte de la obra lo que se entiende por pueblo, diversidad, cultura, y ha cogido varios autores para explicar. Yo aquí me atrevo a tratar de dar una construcción que yo la he hecho durante varios años, ¿no? A mí me ha tocado en la Universidad Andina, donde soy profesor de una materia que se llama Teoría Crítica y Derecho Penal, y yo abordo ciertos temas como el feminismo, como los derechos humanos y como el derecho andino, como ámbitos de mi materia. Y eso hace que me ha tocado estudiar, me ha obligado a estudiar, ¿qué es esto de las teorías críticas? Nosotros entendemos como teorías críticas o por qué viene la crítica, ¿no? Cuando yo recibía clases con el doctor Agudelo, él decía, para leer un libro tenemos que leerlo primero, siempre con crítica y propuesta. Los autores critican y proponen. Todos los libros de derecho penal o de derecho son crítica al estado de la cuestión y la nueva propuesta que es del derecho. Y lo que está haciendo justamente Lenin es eso, criticando la teoría del delito ortodoxamente desde el punto de vista dogmático, pero él dice, no, tenemos que ingresar un elemento ¿de qué? De la culturalidad, de la diversidad cultural. Porque
cuando nosotros regresamos y analizamos, y ustedes que son estudiantes, abogados y todo, en la materia de derecho, nosotros tenemos como norma constitucional justamente la interculturalidad. ¿Y cómo llegamos a esta constitución? Cuando nosotros partimos de la modernidad, ¿no? Tenemos el criterio de la modernidad, entonces vemos que las teorías críticas comienzan a establecer, y antes de entrar al tema, la teoría crítica tiene, yo he llegado a una conclusión con 4 criterios. La teoría crítica lo que trata es de visibilizar lo que el pensamiento y los saberes eurocentristas han negado. Denunciar esa negación, cambiar epistemológicamente la forma de estudiar para buscar una transformación. Esos son los 4 criterios que yo, claro, el autor que yo sigo en ese modelo tiene 10 puntos, pero creo que estos 4 son esenciales. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que el asunto, hay una negación del otro? En definitiva, la construcción del otro es negada. Entonces, la modernidad, que es el punto de partida de lo que nosotros recibimos como abogados y en toda nuestra formación cultural, estudiando derecho, nos hacen partir de un hecho histórico que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos viene y nos brinda unos ofrecimientos que es igualdad, libertad y fraternidad. Pero además no solamente nos plantea eso, nos plantea seguridad jurídica, nos plantea un modelo monocultural. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los europeos en ese momento dicen, si ustedes no se parecen a la cultura europea, ustedes son incivilizados. Ahí aparece la antropología que se llama victoriana. Entonces, la antropología victoriana, para justificar el imperio, ¿no? La conquista, hace que digan que son civilizaciones, salvajismo, folclore, es decir, todos esos criterios, esas categorías que crea, y hace que nosotros entendamos como que el que no se parece a la civilización europea, somos incivilizados. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Viene la negación. Está negando que otros saberes, por eso Zaffaroni en la criminología habla de que el conocimiento, y Hegel es fundamentalmente el filósofo que crea esta figura de que Europa es el centro del conocimiento y por lo tanto nosotros los demás somos cosmovisión. Ellos son filosofía, son ciencia y todo el conocimiento que parte desde cualquier otra situación histórica, desde cualquier cultura, cualquier pueblo, o sea, es cosmovisión. Es decir, no llega al nivel de ser filosofía o ser ciencia. Entonces, ahí viene el primer punto. Entonces, la modernidad nos ofrece, ¿qué? Un orden jurídico que nos dice, ya no va a haber varias fuentes del derecho, como existía en el modelo premoderno, que había la fuente del derecho canónico, el derecho de los reyes, el derecho de los obispos y todo eso. Elimina y dice, solo el Estado es el único que puede producir la ley y el derecho. Los demás no pueden. Entonces, con esta situación comienza la modernidad a ofrecernos esto. Entonces, ahí aparecen otras ramas del saber humano, como la antropología que les decía, y si ustedes se van más allá a la criminología también es llevada desde este punto ¿a qué? A una criminología biológica, ¿no es cierto? Se sustenta la criminología biológica ¿en qué? En el conocimiento de Charles Darwin. Entonces, Charles Darwin comienza a establecer la evolución y aparece la criminología biológica, que es la que nos comienza a poner y a clasificar a la gente. Pero, ¿cuál es el gran inconveniente? Llévense, acuérdense y no se olviden que los pueblos originarios, ancestrales, como quieran llamarlos, históricamente estaban siendo negados. Cuando vengan en la noche, van a venir, van a hablar del género, también estaban negadas ¿quiénes? Las mujeres. Es decir, la modernidad no cumplía con el criterio de la igualdad, ¿no es cierto? De la igualdad. Entonces, este saber justamente es lo que nos va creando esa negación, ese olvido,
esa no existencia de esos grupos. ¿Sí? Y la construcción del derecho se hace sostenida en esto. Entonces, claro, si ustedes ven derecho penal, ustedes vayan a ver solo, o el derecho en general, ¿qué hace la construcción de nuestra primera constitución, 1830? Los indígenas tenían que tener protección ¿de quiénes? De los curas, de los sacerdotes, porque se los consideraba con disminuidos de alma. Y ahí uno retrocede en la historia de la conquista y de la invasión, que podríamos decir, y podemos encontrar que Bartolomé de las Casas crea el error de prohibición ya, pero siguiéndolo a ¿quién? A Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ¿qué hace Santo Tomás de Aquino para explicarle que los judíos no podían ser sancionados por la Inquisición porque ellos no podían conocer todavía la palabra de Dios? Y ese mismo concepto se lo trae Bartolomé de las Casas a 1512 y lo establece en ese momento y dice, a los indígenas también, mientras no sean evangelizados, tampoco se los puede sancionar porque desconocen ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Un error de prohibición, porque no conocen la ley, no conocen la palabra de Dios, que es la ley que regía en ese momento. Y ahí viene el problema. Entonces, claro, Bartolomé de las Casas, ¿por qué crea esta institución de protección? Y él, por ejemplo, cuando uno lee los libros de Enrique Dussel establece y dice, Bartolomé de las Casas lo que hacía en México, porque él es obispo de Chiapas, entonces él lo que quería es proteger de los abusos a los indígenas por parte de los españoles en el momento de la conquista. Entonces él trataba de proteger a los indígenas. Entonces nosotros vemos todo un momento de exclusión, de negación de los indígenas, y vemos que la cultura indígena estaba quedando, y relacionemos con el criterio de la antropología victoriana, era un folclore. Salvajes, eran, digamos, incivilizados, es decir, toda esta construcción, ¿no es cierto? Y además cuando entran y comienzan a aparecer la antropología psiquiátrica, podrían ser disminuidos de mente. Y así es como se construye esa situación. Entonces, la antropología, y digo ahí la antropología victoriana, la antropología de la integración y la antropología intercultural. Y yo creo que aquí también es necesario, ¿no?, es ir estableciendo cómo va evolucionando esta situación de exclusión. Entonces, encontramos la exclusión, encontramos la negación, y comienzan estos pueblos a buscar ¿qué? Ser víctimas al inicio, pero comienzan a poner una categoría que llama justamente Boaventura de Sousa la resistencia. La resistencia es un punto de partida en el sentido de resistir ante la injusticia. Y eso hace que con esa resistencia comienzan a ser oídos. Entonces viene la segunda categoría de las teorías críticas, a denunciar lo negado. ¿Y qué hace con eso? Comenzamos a buscar ¿qué? La transformación epistemológica del derecho y de la construcción de los saberes. ¿Para qué? Para buscar la transformación. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra Constitución, que en el año 78 todavía se lo tenía al indígena como un subhumano o como un ciudadano de segunda categoría, porque en la Constitución del año 78 se le entrega al analfabeto el voto facultativo. Y el voto facultativo, el 99% de la población indígena era analfabeta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese le da la categoría de ciudadano también, ¿no? En la Constitución del 98 ya encontramos que comienza y se habla de multiculturalidad y todo eso, ¿no? Y comenzamos a buscar los derechos colectivos. La Constitución del 2008 habla de interculturalidad. Entonces, ¿qué está pasando en el Ecuador? Y eso es lo que me encanta, por eso el error de prohibición de diversidad cultural tiene que recoger esto. En la Constitución del año 2008 entra la interculturalidad. Viene la antropología de la interculturalidad, es decir, no solamente la sociología de la interculturalidad, de la antropología, sino aquí nos viene y nos expresa, por ejemplo,
una sociología de la emergencia y de sociología de la ausencia de Boaventura, pero además él habla de la sociedad metrópole y colonial. Boaventura habla de tres categorías que él plantea: colonialismo, patriarcado y capitalismo. Cojamos el colonialismo. El colonialismo para él es un colonialismo no solamente histórico, el histórico es el que sufrimos la conquista, ¿no? Éramos colonia, ahora tenemos un colonialismo cultural de saber. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no es necesario ya dominarnos históricamente como una forma política, sino a través del conocimiento nos están dominando. Ese es el colonialismo que habla. Y ahí viene otra categoría, es que él habla de la sociedad metrópole y colonial. ¿Qué significa? Yo justamente esta lectura la hice, era el fin de del sistema, de la cuestión del saber, del conocimiento, ¿no? Él dice, fin del conocimiento, su libro, ¿no? Y habla de la sociedad metrópole. ¿A qué nos asemejamos? A la antropología de la integración. ¿Qué significa? Dice, lo único que hacemos como sociedad, le tenemos que integrar a esta persona. Entonces vos vienes, te doy educación, entras a la universidad, sí, estás bien, entras al mercado, estás bien. Pero cuando tú reclamas derechos, es decir, si nosotros recorremos esto, yo por eso les decía, leí esto en el 2019, el levantamiento del 2019 de los grupos indígenas, de las nacionalidades, de la CONAI y todo eso, y ahí se marca que el Ecuador es una sociedad metrópole y colonial. ¿Por qué? Porque justamente cuando ellos protestan sus derechos de exclusión, de olvido, de parte del Estado, lo que hace es que nosotros le decimos, indio, ándate al páramo. Y negamos sus derechos de protesta. Yo leía, para venir a esta conferencia, para terminar, ¿no?, un libro de José Daniel Cesano, y justamente se llama Antropología del Saber Penal. Este autor pone un ejemplo justamente y lo hace tomando a Gargarella como constitucionalista, y él plantea justamente la protesta social. La protesta social es legítima, ¿no es cierto? Y los pueblos olvidados que están en este momento serán, y ahí viene el ejemplo, podrán ser juzgados por privación de los servicios públicos cuando te paras en la esquina o en la calle para evitar que pasen los carros o pasen vehículos. Entonces, claro, la Corte Interamericana lo que ha dicho es, sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Lo que no puede es impedir la ayuda humanitaria, es decir, los alimentos y las ambulancias. Ese ya es un criterio de la... Pero ahí viene el punto. ¿Puede interrumpirlo? Sí. Cuando vas a defenderlos, ¿cómo vas a defenderlos? ¿Podrá ser un error de prohibición? ¿Podrá ser una tipicidad? Les dejo para que ustedes piensen. Pero ahí viene otro punto. Cuando ustedes vieron que en el 2019, justamente cuando para nosotros los secuestraron a Freddy Paredes y a los policías y los ingresaron en el ágora de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Entonces, Nina Pacari decía ahí en una entrevista que esto era el territorio de la comunidad. Pero un constitucionalista blanco, lo que no creo que es mestizo, es blanco, ¿no?, que escribe y ustedes lo compran, ¿no?, él dijo que ¿qué le pasa a esta señora? Dijo, entonces que pueden venir en cualquier momento, ocupar cualquier lugar, ¿no? Eso es invadir, decía él, y cometen el delito. Entonces, pero Nina Pacari decía, el momento que la comunidad camina y se estaciona en un lugar, ese es territorio de la comunidad. Y el juicio que le hicieron a Freddy Paredes y a los policías estaba legalmente cubierto. No había el delito de secuestro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué había? Una atipicidad. Entonces, pero ahí viene el punto. Cuando Lenin trae a colación la diversidad cultural, lo que nosotros tenemos que buscar es la formación y la construcción del Estado intercultural. El Estado intercultural es, como dice Enrique Ayala,
Si nos hemos demorado 100 años en construir y todavía no terminamos de construir el Estado laico, imagínense lo que es construir el Estado intercultural. Nos quedará para largo todavía. Como que ya me está llamando al orden, les dejo. Muchísimas gracias y disculpen que les haya quitado su tiempo.